Continuamos con los grandes referentes de los medios de comunicación que nos explican el manejo de los contenidos informativos. ¿Ustedes saben cómo los medios de comunicación generan y seleccionan los contenidos que difunden? Seguimos viéndolo. Bueno, si hay parámetros o límites para ver qué se pone y qué no, en general, en la inmensa mayoría de los casos, son decisiones o personales o más aún grupales, digamos. El diario permanentemente va teniendo por cada sección lo que se llama reuniones de blanco, es decir, se define por grupos. El diario está dividido en secciones, economía, política, policiales, internacionales, lo que ahora se llama ciudadanos, que es información general. Cada sección de esas tiene reuniones al comenzar el día, a media tarde, etcétera, donde se van definiendo dentro de la agenda de temas posibles cuáles son los temas a los cuales se le va a dar más importancia y menos importancia. En general no hay un criterio donde el medio como empresa defina u ordene qué es lo que sale y qué es lo que no. En realidad lo define el conjunto de periodistas, obviamente con alguna jerarquía como para poder terminar las reuniones y que no duren 4 días, pero digo, hay jefes de sección, etcétera, pero en general se discute, se debate, se intercambian opiniones y se define qué información sale más grande, qué información sale más chica, cuál no entra, y todo eso es subjetivo, obviamente. La subjetividad del periodista empieza desde el momento en que decide qué información sale y cuál no, y después se confirma cuando se redacta la noticia, porque 3 periodistas aún del mismo medio redactarían o encararían la misma información de manera distinta. Entonces, ese es el marco general. Después hay cuestiones donde el medio como institución, como empresa, puede definir o solicitar que determinada información, por ejemplo, salga o se le dé más jerarquía. No es lo habitual, es lo extraordinario, digamos, ante determinadas circunstancias. Lo habitual, lo cotidiano, lo periódico, es que en conjunto entre los integrantes de una sección comenten entre ellos en reuniones previas y resuelvan luego a qué información se le da más cobertura, a cuál se le da menos y cuál no entra directamente. Eso permite con los días ir corrigiendo. Uno al día siguiente se percibe de que se equivocó y que lo que debió haber salido chico salió grande, y al día siguiente puede tener revancha para darle el espacio que creyó que se merecía, si es que está a tiempo, ¿no? En el periodismo el día a día es bastante complicado, y por ahí informaciones que si no salieron ese día, en la jornada siguiente están, entre comillas, muertas. Pero dentro de lo posible se puede ir revisando ese esquema, ese vértigo de qué información sale y cuál no. Siempre soy lo claro entre los dos. La forma en que la información nos llega es, afortunadamente, por muchas vías. Obviamente, al estar hace muchos años en el aire este noticiero, es decir, desde el mismo momento en que nace el canal local, por aquel entonces Canal 4, la empresa Cable de Imagen, noviembre del año 86, siempre ha estado el noticiero al aire, hasta el día de hoy, incluso en situaciones difíciles. Llega desde todos lados. El principal generador, obviamente, es el Estado municipal como gobierno, ¿no? Que genera cuestiones que afectan a la gente y por lo tanto rebotan desde la gente hacia el gobierno municipal y desde el gobierno hacia la gente. Obviamente lo que el público más tiene como interés es conocer los hechos policiales. Ahí tenemos un buen trabajo de la gente de la comisaría de Río Tercero, de la gente de la departamental. Obviamente mantenemos un contacto directo con ellos todo el tiempo, como para conocer información oficial. La información oficial es lo que ellos nos cuentan, y otras veces nos nutrimos de información extraoficial que tratamos de confirmar o desmentir o calificar con las fuentes policiales o judiciales, que también hacen un buen trabajo, y por supuesto con la gente de bomberos, y por supuesto las instituciones que todo el tiempo envían información, todo el tiempo envían sus partes de prensa, la gente en su pequeño trabajo de hormiga que todos los días en la calle, en el club, en el cine, en el súper, en donde sea, también participa o nos deja alguna cosa, alguna inquietud, algún reclamo, alguna situación que le parece que deberíamos cubrir, y muchas veces de allí han salido grandes informaciones. Y después está
el sistema nuevo, ¿no? Esto de el Facebook, los correos electrónicos, hasta la información telefónica y anónima o un simple mensaje de celular que nos permite tomar una brizna de información que después se transforma en un hecho informativo importante. Así que llega de todos lados, lo importante es tener el criterio necesario para administrarla, chequearla y poderla enviar al aire con la mayor claridad posible. Hacemos una separación de lo que son los medios de comunicación porque no toda la información se trata de igual manera. En el caso del periodismo gráfico, toda esa experiencia que comentaba se traduce en criterios específicamente en cuanto al armado de la información, a proponer quizás los temas más importantes al comienzo de nuestra edición, fundamentalmente los políticos, que es lo que la gente reclama. También discernir si tenemos que tener un contenido de notas de color, por ejemplo, notas institucionales, que siempre se reclaman, se piden, no solamente desde los lectores, sino desde las mismas instituciones para colaborar con su difusión. Y también el rubro policial y judicial, que también es muy requerido, es otra etapa de tratamiento de la noticia, donde quizás hay que tener un poco más de cuidado en su tratamiento, un poco más de investigación, un poco más de rigor en la búsqueda y la publicación de los datos. Y no me puedo olvidar tampoco de la cuestión deportiva, ¿no? Que es también fundamental, y sobre todo en nuestra ciudad, que está a punto de ser declarada Capital Nacional del Deportista. Es una ciudad netamente deportiva, que también tiene una excelente inserción la información deportiva en Río Tercero y la región, y es también uno de los aspectos que tenemos muy en cuenta, en este caso en la redacción. Así que yo diría que toda esa experiencia está volcada a discernir qué información prefiere la gente, como te decía, darle importancia a la cuestión política, a la cuestión institucional, a las notas de color, de alguna manera para descomprimir las malas noticias, la información judicial, policial y fundamentalmente la noticia deportiva.